Bueno chicos, siguiendo con la aplicación que veníamos viendo, para lo que es construir un login, o en este caso, bueno, yo construí dos tipos. Déjenme mostrarles cómo construí el controlador del escenario que vimos recién, que era, como dijimos, con la credencial, que espera un identity que es abstracto, que puede ser construido de dos maneras, como identity de email o identity de username. ¿Sí? Bien. En el controlador, si se fijan, yo creé un controlador específico para el login, porque lo que estoy administrando en este caso es el login. Le puse en el request mapping que después de localhost viene barra login, ¿sí? Implementé el login service, es decir, no estoy usando el user service, porque el user service se encarga de todo lo que es la administración de usuario, pero este se encarga específicamente de lo que es el logueo en nuestra plataforma, ¿sí? Podríamos loguearnos, por ejemplo, sin necesidad de usar un usuario. Podríamos usar, no sé, una contraseña, un doble factor, diferentes modos, o un client y un secret, nada, cosas que por ahí no están directamente relacionadas con el objeto de usuario. Por eso que tengo un servicio que es específico. Todas estas anotaciones ya la conocen, son las anotaciones de la documentación, y vamos a lo que es nuestro login. Yo espero en directamente barra login, que venga lo que es la versión 1. Y fíjense lo que hablábamos antes, que yo le estoy pidiendo una credencial, que como ya vimos, esta credencial puede ser, adentro puede tener, perdón, un identity de dos tipos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo segundo que hice, vamos a borrar ya esta línea, ya no me sirve acá, era para mostrar el video anterior, fue dentro de Login Service crear algunos métodos, entre ellos un método login que me acepte una credencial. Vamos a ver el servicio. Obviamente, al igual que antes, tenemos un servicio, fíjense, una interfaz, perdón, donde tenemos credencial y credencial B2. Ya en otro video vamos a ver cómo hice lo de credencial B2. ¿Sí? Y en el login service implementación hicimos lo que es la implementación de esos métodos. Vamos a la implementación del primer método, que es el de la credencial para donde podemos recibir dos tipos de identity. Fíjense lo que hago acá. Lo primero que hago es, tomo la credencial, tomo el identity y pregunto si el identity que vino mapeado es un identity del tipo username identity o, si no, va a ser del tipo email identity. Y después lo que termino haciendo es llamando a un método que está aquí dentro de esta misma clase, donde tengo para loguear con un user identity o con un email identity. ¿Sí? Aquí se ve claramente. Ahora bien, cuando voy a hacer el logueo, aquí sí uso el player service, porque nosotros hemos estado hablando de lo que son las capas y cómo no tenemos que cruzar las capas de dominio. Es decir, el servicio que se encarga de login, si necesita consultar información del usuario, bueno, se lo va a pedir al player service, no se lo va a pedir al JPA del player. Porque si se lo pide al JPA del player y el día de mañana nosotros cambiamos la implementación de ese JPA porque migramos la base de datos o porque dejamos de usar los servicios tal cual vienen y cambia algo de todo eso, el login service se va a tener que adaptar al igual que lo tiene que hacer player service. ¿Sí? Supongamos que login service tuviera que hacer esto, bueno, login service tendría que entender cómo manejar los player entity, no los players. Player entity, que recuerden son el modelo de la base de datos. Y eso no está bien, porque está cruzando los límites de lo que es su dominio. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, yo obviamente tuve que crear dentro de player service dos métodos que me permitan obtener la información en base a el usuario y en base al email. Obviamente, ambos con la contraseña. Entonces lo que hice fue declarar en player service dos métodos, un método del cual me trae el player por el username y la password y otro método que me trae el email, perdón, que me trae el player por el email y la password, donde en uno paso username y password y en otro paso email y password. Si vamos a la implementación, es bastante sencilla, ¿sí? Tenemos get player by username and password, obviamente se lo tengo que pedir al JPA, pregunto si devolvió algo, si devolvió algo hago el mapeo y lo mapeo a un player, y si no devolvió nada, tiene una excepción de entity not found exception, username or password is invalid. ¿Sí? Porque evidentemente en la consulta que yo estoy haciendo, recuerden,
Ahora vamos a ir al JP repository, pero yo cuando escribo los métodos de esta manera, por ejemplo, find by username and password, le estoy diciendo básicamente que tiene que encontrar un registro dentro de la tabla en el cual coincida el username y la password. Y lo mismo para el email. Tengo que encontrar un registro en el que coincida la celda de email y la celda de password con los datos que yo le estoy pasando por parámetros. Si nos vamos ahora sí al JPA, van a ver que tengo declarados solamente los métodos siguiendo la nomenclatura que ya habíamos visto, que era la nomenclatura de ir escribiendo el método con los parámetros y solo me va a construir el query. Aquí abajo ya tengo un query específico, pero después lo vamos a ver en el video que sigue. Entonces, repasando qué es lo que hicimos, vamos a venir a nuestra documentación un segundo para por ahí ir aclarando las capas que han ido apareciendo en todo esto que estamos haciendo. Primero, aparece un nuevo jugador dentro de nuestro escenario, ¿sí? Ahora yo tengo lo que se llama Login Controller, que no lo teníamos anteriormente, ¿sí? Login Controller va a terminar consumiendo un servicio. Aquí lo tengo Login Controller. ¿Quién va a proveer este servicio? Bueno, este servicio lo va a proveer Login Service, ¿sí? Login Service me va a estar proveyendo, en este caso, algún servicio. ¿Y qué servicio va a consumir Login Service? Bueno, Login Service va a consumir servicios de Player Service. Vamos, por ejemplo, a establecer cuáles son los servicios de Player Service que ahora aparecen como disponibles. Yo acá tenía estos dos, que eran los dos anteriores que habíamos visto. Vamos a hacer esto para venirnos a nuestro Player Service y vamos a agregar este método que está acá, ¿sí? Como una nueva interfaz que va a ofrecer mi servicio, y este otro método que está acá, que va a ser la otra interfaz que va a ofrecer mi servicio. ¿Sí? Tengo esos dos servicios. ¿Quién los va a consumir? Dijimos que lo va a consumir Login Service. Va a estar consumiendo este servicio y va a estar consumiendo el otro servicio. ¿Sí? Entonces fíjense cómo mantengo a Player Service haciendo lo que le corresponde, que es interactuar con el Player JPA Repository y ofrecer servicios hacia afuera, ofrecer interfaces hacia afuera, modo de conectarse con ese servicio. ¿Sí? Obviamente Player JPA Repository también me ofrece nuevas implementaciones. JPA Repository me ofrece dos servicios más, que son los que vimos recién, para buscar el usuario de esta manera y para buscar el usuario de esta manera. ¿Estos servicios por quién son consumidos? Bueno, como hicimos antes, son consumidos por Player Service porque no es correcto que los consuma directamente Login Service. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros mantenemos estructurada y correctamente organizado nuestro código. Fíjense que Player Service es el único que conoce e interactúa con las entidades de JPA Repository Player, y Login directamente lo que hace es comunicarse con este servicio. Obviamente el Login Service, al igual que las demás entidades, ofrece una serie de métodos. Vamos a ponerlo acá. Login Service. Recuerden que Login Service, vamos a buscarlo acá, nos ofrece el método Login, que es el método que termina consumiendo nuestro controlador. Fíjense también, chicos, lo fácil que escribo, digamos, la documentación, de qué manera nos queda, si bien el diagrama se vuelve extenso, ¿sí? Nos queda correctamente implementado y nos queda bien la documentación. Entonces, para repasar, tenemos nuestro login controlador que se comunica con nuestro login service y que nuestro login service en definitiva decide de qué manera tiene que hacer la búsqueda mediante el pedido del servicio de login con la credencial. ¿Sí? Bien, de esta manera concluye este video donde vimos cómo hacer la conexión por medio de las credenciales que vimos antes, utilizando la herencia y el polimorfismo junto con Jackson. Un detalle respecto a esto, que lo hablamos poco, expliqué, digamos, por qué Identity tenía dos implementaciones, en este caso, la implementación de email o de username, y por ahí parece como un poco tedioso decir, che, voy a implementar estas clases, voy a implementar toda esta herencia para solamente diferenciar el email y el username. Eso es correcto, pero pensemos que a futuro
nosotros podríamos tener muchos más modos de loguearse, no solamente el username y el email. Podríamos loguearnos con un número de teléfono, podríamos loguearnos con un modo de autenticación con algún agente externo, con la cuenta de Google, con la cuenta de Facebook y demás, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros tener este tipo de segregación de cómo es el identity que me van a estar pasando, cuál es la forma de identificación que eligió el usuario, me permite a mí ir agregando nuevas clases de este tipo sin tener que tocar las clases que ya tengo desarrolladas, ¿sí? Imagínense si yo hoy uso solamente username y password, perdón, username e email, conjunto con la password. Cuando yo tenga que hacer una consulta de la base de datos, voy a decir, bueno, buscame cuando el usuario coincida con este email o con este username y a la vez coincida con esta password. Pero si yo agrego más cosas, voy a tener que ir a tocar de vuelta. La misma consulta que usaba anteriormente la tengo que modificar para decirle, bueno, ahora contemplame también un teléfono. Ahora contemplame también, no sé, otro identificador que nosotros conozcamos como único del usuario. Por eso es que esta forma, digamos, resulta o termina siendo una forma práctica de hacerlo. Igualmente, en el video que viene, les voy a mostrar, chicos, cómo hice para hacer el logueo tradicional, en el cual directamente el usuario me puede pasar, o el frontend me puede pasar simplemente o el username o el email sin especificarme qué es lo que me está pasando y hago la búsqueda en la base de datos.